Hola amigos, tal como prometimos, estamos de vuelta con esta cuarta entrega para seguir hablando del empobrecimiento y mucho más importante que eso, bueno, cómo detenemos esa espiral de empobrecimiento que estamos viviendo en Venezuela. El ejercicio que le vamos a poner a Alexander es, bueno, Alexander, te traemos a este enfermo y bueno, al que no se le puede aplicar una medicina electiva, ¿no? Uno no puede decir, bueno, hay que hacer esto o aquello, sino que hay que tomar medidas drásticas. ¿Qué dirías tú que hay que hacer en Venezuela para detener esta espiral de empobrecimiento de los venezolanos? Sí, mira, fíjate, el régimen de cambio, los controles de cambio y de precio, en general de todos los precios, incluidos los salarios que solamente suben por decisión gubernamental, los precios en general de los bienes, el conjunto de precios regulados, lo que conforma la canasta alimentaria venezolana y alguna parte de la canasta básica. Eso ha restringido la producción de manera severa. eh, el país bajo una crisis de balance de pago que no tiene acceso a los mercados internacionales en términos de liquidez para poder importar lo que los dólares que le quedan a la economía venezolana lo usa el gobierno para pagar la deuda. Entonces queda muy claro que si pagamos deuda no comemos pollo o si comemos pollo no pagamos deuda. Lo que se está haciendo hasta ahora pues es tratar de pagar la deuda y eso reduce las importaciones de manera seria. O sea, el gobierno está, como dijimos la semana pasada, privilegiando el pago a los tenedores El, de deuda sí, señor. sobre darle de comer a la gente o Sí, este, pero no es un falso dilema, pago deuda o tengo para comer. No, es decir, el gobierno tiene que hacer algo mucho más complejo, o en términos de una decisión política mucho más sencilla, ok, para lo cual necesita una dimensión política, un plano político con todo el país, porque el primer paso sería entonces hacer lo que hizo Erhard en Alemania en el año 48. Con ajá. la gran reforma monetaria, Erhard lo que hizo Vamos a fue recordar que finalizada la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba en un proceso de producción casi nula, de mucha dificultad de conseguir alimentos, de colas, de filas, y bueno, intervino Edgar. sí, él trajo el remedio muy sencillo, simplemente para poner a la gente a producir, pues hay que darle libertades económicas. Uh -huh. Él pertenecía a un esquema, una sección liberal alemana llamado el ordoliberalismo, donde la economía que se estaba proyectando en la economía social lo llamaban de mercado. Es Sí, decir, libertad de mercado plena en términos de formación de precios y social la incorporación del individuo para hacer aquello un poco más igualitario. Al exacto. final, ¿qué hizo Erhard? Hizo una reforma monetaria, eliminó el Remnant, la moneda que estaba totalmente en desuso, era una moneda inflacionaria, y trajo el Deutschmark, el marco alemán. Sí, Para tener acceso al marco, la gente tenía que llevar su moneda vieja y acceder a la moneda nueva. Allí había una tasa de cambio que se hizo, pero para poder tener acceso a la moneda había que ponerse a trabajar. Las claro, empresas comenzaron a trabajar, los individuos a trabajar y comenzó la producción a crecer. Simultáneo a la nueva moneda hubo la liberación de todos los precios. Los claro. precios se liberaron, pero en conjunto ambas medidas trajeron una reactivación de la economía y de esta forma fueron desapareciendo las colas, el racionamiento y fue desapareciendo la inflación. Se trajo la gran estabilización en Alemania, que es lo que se llamó el comienzo del milagro alemán, que por cierto todavía no ha terminado. Es decir, Por comenzó allí cierto, el 21 de junio del año 49, comenzó el milagro alemán con la liberación de todos los precios y la liberación de todos los controles, que es lo que trajo que aparecieran entonces en el mercado los bienes que no aparecían producto de los controles de precios. Hay una anécdota cuando él le dijo al general Clay, que lo llamó y le dijo que usted ha liberado toda la economía, y digo, pero eso va a traer terribles problemas. Y entonces eso me lo dijeron mis consejeros, le dice el general Erhard. Erhard le dijo, bueno, entonces no tiene razón porque los míos dijeron lo mismo. o Es sea, decir, alguien tiene que tomar una decisión y alguien tiene que y asumir él las la tomó la consecuencias. correcta. Y eso es lo que hay que hacer en Venezuela. Estamos en el punto en el cual no queda otra alternativa que eliminar todos los controles. Ahora, Alexander, cada vez que uno dice, bueno, hay que eliminar los controles, la gente dice, bueno, pero entonces se van a llevar todos los dólares y esto va a quedar en cero. ¿Qué respuesta Pero, hay frente a eso? pero es que los dólares ya no existen. Tú o estableces un control para controlar los dólares que hay, porque vas a controlar algo que existe, Uh -huh. pero algo que no existe no lo puedes controlar.
Entonces tú tienes que eliminar el control para que exista aquello, y una vez que aquello exista, entonces los mercados se encargan del precio de la moneda y en consecuencia en la abundancia y la producción, que es lo único que acaba con las inflaciones, entran en actividad y entonces el sistema se estabiliza. La enseñanza que deja Alemania es para la historia de la economía. Claro, Es más, está considerado como uno de los grandes pasos que una economía moderna ha dado desde toda la historia, ahora, a lo largo fíjate, de 2000 años. pero fíjate, volviendo al caso venezolano, porque como diría aquel famoso filósofo, no somos suizos, este, hay un asunto que hay que tener en cuenta en el caso venezolano y es el asunto de la confianza. Eh, ¿Cómo podemos hacer nosotros que la gente vuelva a invertir en Venezuela si el fantasma de la expoliación, porque en Venezuela no hay expropiaciones, sino expoliaciones? ¿Cómo hacemos nosotros que el fantasma de la expoliación no espante al inversionista? ¿Cómo hacemos nosotros que la gente vuelva a tener confianza para invertir en el país? Fíjate que la hiperinflación, la escasez, el empobrecimiento son consecuencias de malas políticas tomadas en algún momento. Es decir, hay que eliminar esas malas políticas, pero esas malas políticas hay que eliminarlas en cuanto a que se va a asumir una nueva dirección política, un nuevo gobierno. Yo no sé si este gobierno de Maduro es capaz de tomar esa medida. Si no es capaz de tomarla, tiene que abrir paso. Tenemos que ir a elecciones y elegir un gobierno que tome las medidas que son elementales y naturales en las actuales condiciones. Pero Pero si Maduro quiere hacerlo, convoca al país a un gobierno de unidad nacional y toma las decisiones que hay que tomar. Pero ¿tú crees que el ministro de Economía que tiene Venezuela en este momento o el presidente del Banco Central que tiene Venezuela en este momento entienden lo que hay que hacer? O sea, ¿podemos confiar en ellos como conductores de un proceso de cambio? No hay posibilidad de confiar en ellos. Son individuos atados a cánones de naturaleza ideológica. Creen en que al individuo hay que darle lo que necesita sin que el individuo lo trabaje. Creen que las empresas deben estar en manos del Estado. Es obvio que este programa, esta cosa que estamos proponiendo, no va a ser hecha por este gobierno. Pero no podemos eliminar el chance que de repente ellos digan, vuelvan cara, vamos a revisar todo y vamos a iniciar entonces un esquema de progreso económico. Hay que recordar que el gobierno de Chávez comienza con un programa de este tipo andando y él no lo toca. Y fue una época de bonanza para la economía venezolana con precios del petróleo bastante bajo, muy por bastante bajo, cómo no, sí. Chávez no tocó nada. Él empieza a tocar la cuestión cuando el petróleo empieza a subir de precio, implanta este control de cambio, que por cierto las cifras, Alexander, indican que se ha fugado mucho más dinero en los últimos 16 años que en los 40 años anteriores, entre 1950. Quizás no se ha fugado, simplemente no ha entrado. Okay. Sí, no ha entrado. Después de la reforma del año 2005 para acá, la reforma del Banco Central, lo que ha ocurrido es que el producto de la venta del petróleo no llega a la economía venezolana, es detenida en la reforma que se hizo de la ley del Banco Central por cuanto surgió aquello de las famosas reservas óptimas y el diferencial que daba en manos de Fonden. Sí. Chávez hizo una operación muy sencilla, agarró las reservas internacionales, le dio al Banco Central algo que consideraba óptimo, 25 mil millones de dólares, y la diferencia, que era la parte aún mayor, se quedaba en Fonden, en su chequera. Y entonces lo que hubo en Venezuela fue un gran derroche, una terrible corrupción que hizo que ese dinero no entrase, sino llegase a los famosos fondos que Chávez usaba como chequeras personales particulares para su programa económico del socialismo del siglo XXI. Y de política exterior, básicamente, porque la mayoría de ese dinero se gastó en hacer a Correa presidente, en hacer a Ortega presidente, en hacer a Evo Morales presidente. Y en adquirir bienes públicos. Me da la impresión de que en Venezuela no hay una sola obra que represente el inmenso gasto que tuvo el gobierno venezolano durante estos años. Yo no sé si está de acuerdo conmigo. No, sí, correcto. Y fíjate que un ejemplo de eso es el famoso crédito chino, fondo chino. Sí, ahí se le venden 800.000 barriles de petróleo a China. China, en una especie de acuerdo, paga contra compras de Venezuela de mercancía china.
O sea, de esos dólares que llegan Ahora, al fondo chino, se cuestión, devuelven a China. una cuestión a ver si yo he entendido esto bien de los chinos, ¿no? Los chinos le prestan a Venezuela para que compren chino. Sí, Es decir, que el el gobierno acuerdo del chino lo que fondo está chino haciendo es es beneficiar a sus empresarios a lógico. costa de obligar a los venezolanos a comprar productos chinos. Sí, el gobierno chino lo que hace es que hipoteca el petróleo venezolano, lo compra a futuro, da un préstamo, ese dinero no entra a circular en la economía venezolana, sino que es utilizado para adquirir mercancía china. Es decir, es una especie de Y el, trueque y muy el, y el sofisticado. gobierno, y el gobierno chino le paga a los empresarios chinos. Exactamente. Entonces, al final, ¿qué tiene? Tiene Y Venezuela asume la deuda. que el gobierno absorbe parte de la producción, China absorbe parte de la producción de petróleo nuestra, pero no nos paga con efectivo, sino Pues que nos paga con mercancía. es como un negocio ¿Entiendes? chato, ¿no? Es un negocio chino. Estos son 3.000 años de historia. Bueno, Alexander, queda el asunto de revisar Para no decir un cuento chino, ¿no? sí, queda este asunto de revisar este cuento de intercambio de espejitos por oro que hizo Chávez durante su gobierno para una próxima oportunidad. Bueno amigos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Volveremos otra vez con política y economía, economía y política. Hasta pronto.